Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra cita de cada 8 días en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia y este gran encuentro con la sostenibilidad. Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Gabriel, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, si hablamos de santos inocentes, ¿qué tan inocentes somos respecto a la sostenibilidad en el mundo? ¿Cómo vamos terminando este año? Bueno, Gabriel, no me quiero adelantar mucho para el final sobre nuestras noticias, pero lo que vemos es que hay tanto noticias buenas como noticias malas. Podemos ver noticias que nos pueden alentar mucho, que nos llenan de optimismo, pero también hay unas noticias que nos llenan de preocupación. Una que me parece que es muy interesante es mostrar que en septiembre el secretario de las Naciones Unidas dio unos datos que son un poco preocupantes. Solo el 15% de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo van en buen camino. En Latinoamérica, más del 30, 32 o algo así por ciento están en un proceso, digamos, de estancamiento o incluso van para atrás. Es decir, que todo parece indicar que los objetivos de desarrollo sostenible no se van a cumplir para el año 2030 tal cual se estaba previsto. Mire, como santos inocentes es que a veces hacemos las cosas e inocentemente pecamos frente a los resultados, porque si bien había que celebrar que tuvimos una COP16 en Cali, en el Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, como se quiso hacer mirar esto desde una región, pues la realidad es que esta gran fiesta, y que totalmente estoy de acuerdo que se debió hacer en Colombia y que nos da una gran visión de país y una gran preocupación y una vitrina gigante de nuestra biodiversidad, pues nos dejó desnudos. Cuando uno dice que menos del 30% de los países que estaban allí están cumpliendo esas metas que tenemos a 2030, o sea, todavía estamos muy quedados, entonces así santos inocentes también nos aplica. Sí, todo parece que íbamos un paso para adelante y dos para atrás. Lo importante es que sigamos insistiendo, sigamos persistiendo, tenemos que ser mucho más persistentes para poder lograr esos objetivos y que de alguna manera en conjunto podemos cumplir con esa meta que todos esperamos para tener un mundo más limpio y más equitativo. Sí, o sea, sobre el escenario apocalíptico que a veces mostramos, no es dejar de hacer las cosas, sino hay que reforzarla. Lo tenemos que hacer el triple si queremos llegar a eso. Pero bueno, de este tema y de muchos más hablaremos hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Profesor Gustavo Yepes, estamos hablando de transición energética. Si nos enmarcamos en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿en dónde estamos, profe? Gabriel, yo creo que aquí es importante ver el objetivo número 7, que es el de eficiencia energética. Necesitamos tener energías renovables y limpias y hay 3 metas muy particulares que tiene este objetivo. La primera que tiene que ver con el acceso universal a la energía, la otra tiene que ver con que tengamos un porcentaje mucho más alto de energías que sean renovables y finalmente que podamos duplicar al menos la eficiencia energética que tenemos en la actualidad. Bueno, señor, pues estamos con un gran invitado que viene desde España. Antonio Turiel Martínez es nacido en León en 1970, es un científico divulgador, licenciado en física y matemáticas, doctor en física teórica y por la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja actualmente como investigador científico del Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona. Profesor Turiel, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, pues encantado de estar aquí. Bueno, profesor, también leyendo dentro de las publicaciones que ha tenido usted, tiene un libro llamado Petrocalipsis. No tiene nada que ver con nuestro presidente Gustavo Petro. Hablaremos de las políticas energéticas de nuestro gobierno, pero profesor Turiel, estamos hablando de transición energética y la primera pregunta para ustedes, ¿el mundo va en una buena ruta de transición energética? Por supuesto que puede ser un lugar común que la necesitamos, que el calentamiento global nos agobia, que nos preocupa cada día. Usted que trabaja con los océanos lo sufre como nadie, pero tenemos una buena ruta. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Caracol Sostenible. Es muy difícil de decir. Hombre, hay muchas cosas que no están yendo como deberían de ir. Y en particular el año pasado, que fue el año que más energías renovables se instaló, también fue el año en que las emisiones de CO2 fueron las más altas de toda la historia, con más de 40 gigatoneladas. Entonces no se puede decir que estemos consiguiendo hacer mella en este problema ambiental y en otros que tenemos, porque no solamente el cambio climático es el único problema ambiental grave que tenemos. Entonces yo creo que no estamos yendo por la mejor ruta posible, más que ninguna otra cosa, porque si no hay un descenso de las emisiones de CO2,
sabemos que esto garantiza un desequilibrio climático de gran magnitud y de momento no hemos sido capaces de revertir esta tendencia. Doctor Turiel, ¿cuál cree usted entonces que sería el camino que tendríamos que recorrer para comenzar a ver cómo resolvemos nuestros problemas energéticos? Sabemos que para el 2040 vamos a necesitar más o menos el 30% de la energía más que tenemos en la actualidad. Eso significa que necesitaremos muchísimos, digamos, más recursos porque cada vez más personas utilizan este tipo de energía. Estaba viendo unos datos muy llamativos, Gabriel, que decían que cada vez que hacemos una consulta para el ChatGPT, con 5 preguntas estamos gastando medio litro de agua y una bombilla prendida cada 15 minutos. Y eso está aumentando. Entonces, ¿cuál sería la solución a esta actividad tan importante? Bueno, yo tengo una discrepancia muy fuerte con estas previsiones macroeconómicas que se hacen sobre el crecimiento del consumo de energía, porque básicamente se hace la presunción de que vamos a mantener un sistema económico como el actual, que es un sistema netamente inflacionario, porque la economía tiene que crecer y esto implica necesariamente que tiene que crecer el consumo de energía. Yo creo que esto simplemente es absurdo, no es posible en un planeta finito crecer para siempre, y además justamente una parte importante del trabajo que yo he desarrollado en los últimos años lo que muestra es que no es viable, no es posible continuar en esta senda de crecimiento del consumo de energía y del consumo de materiales, para empezar por la escasez de los mismos, porque hay una disponibilidad finita, pero sobre todo el ritmo de extracción va cayendo, y esto ya lo estamos observando, ustedes también lo observan en Colombia, en algunos yacimientos y demás, pues en general el conjunto del mundo, incluso aunque no nos importara el problema del cambio climático, los combustibles fósiles ya están muy cercanos a su fase de declive asociado al agotamiento geológico, que es un proceso muy largo, pero que cada vez se va extrayendo menos. Y aparte, bueno, pues porque no hay base material suficiente para hacer todo lo que se pretende. Entonces, ya de entrada discrepo profundamente con esta idea de que vaya a haber un incremento del consumo de energía masivo a nivel del planeta. Esto no es físicamente imposible ya de entrada. Y yo lo que sí que creo que hay que hacer, obviamente, y esto usted lo ha dicho justo cuando hemos empezado el programa, y yo creo que la clave está en la mejora de la eficiencia. O sea, yo creo que la clave está en hacer mejor con menos, cosa que además técnicamente es perfectamente posible. Lo que sucede es que esto implica unas transformaciones económicas de mucho calado y produce mucho vértigo, da mucho miedo, porque la gente pues tiene miedo de que esto afecte gravemente a la economía, porque evidentemente va a afectar a la economía, y hay que buscar la manera de hacerlo de tal manera que no perjudique pues el bienestar en general de la gente, y que además de oportunidad, de desarrollo para los países que todavía tienen un potencial, una necesidad y un derecho a desarrollarse más que, por ejemplo, los países europeos o Estados Unidos. Escuchando algunas charlas del profesor Turiel, me he encontrado que, curiosamente, las grandes marchas que tenemos frente al calentamiento global, frente a una transición energética, pues las asociamos un poco a veces a movimiento de izquierda. Y dice el profesor Turiel que, curiosamente, esto está generando más capitalismo. Y en esa transición energética lo que hay es también grandes monstruos de hoy de la energía que quieren seguir con un negocio más adelante. No sé si me corrige o me ayuda a desarrollar un poco más la idea, profesor. Bueno, esto es exactamente lo que se está viendo aquí en Europa y que además también está teniendo ramificaciones en toda Latinoamérica. Por ejemplo, hay muchas empresas españolas del sector energético que están haciendo grandes inversiones en toda Latinoamérica, pues Iberdrola, Endesa, etcétera, Repsol mismo, o sea, grandes empresas que se están mudando hacia sistemas de producción de energía renovable, pero que pretenden mantener el mismo modelo pues extractivista, con gran consumo de recursos, gran consumo de energía y demás, que tenían anteriormente, utilizando unos recursos que por sus características pues no son tan idóneos para lo que se hacía anteriormente. Es decir, la energía renovable es muy diferente a la energía fósil. La energía renovable llega distribuida por todo el territorio, en ese sentido es muy democrática, pero llega en pocas cantidades en cada lado. Entonces lo que hay que hacer es aprovecharlo lo más localmente posible para mejorar las condiciones de vida de la gente de allí donde está, y para intentar hacer primero una producción que abastezca la necesidad más cercana, y luego pues con los excedentes, si los hay, pues ya se puede comerciar con otras zonas, ya se puede, pero es justo el contrario al modelo que se está imponiendo. Y esto, por ejemplo, en Europa ahora mismo se está resquebrajando. Sabrán que, por ejemplo, una de las grandes apuestas que había en Europa era el coche eléctrico, y ahora las grandes compañías automovilísticas europeas lo están abandonando temporalmente, dicen, porque están viendo que se arruinan con él, que pierden dinero porque no son capaces de hacerlos a precios competitivos que la gente los compre, por la escasez de materiales, el coste energético, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues otro problema que ahora mismo es bastante dramático es la situación económica de las compañías que fabrican aerogeneradores,
que están teniendo problemas muy graves técnicos porque la frontera ha sido hacerlos cada vez más grandes y pues no se ha hecho pues la necesaria curva de aprendizaje, la necesaria mejora continuada. Y el problema que están teniendo es que los aerogenes se rompen, fallan, porque son excesivamente grandes, los últimos que hay instalado, no todos. Y esto las está llevando a una situación económicamente muy delicada, que algunas de estas pueden incluso hasta quebrar, ¿no? Dejando el camino expedito a las empresas chinas, que, claro, que al final es un poco el problema que hay, un problema también de lucha hegemónica, geopolítica, para controlar este tipo de tecnología. Entonces yo creo que el error que se está cometiendo es pensar que se puede hacer una sustitución directa de la energía fósil por energía renovable. Yo creo que la energía renovable necesita ser tratada de manera muy diferente, con una producción muy local, con una producción orientada a la satisfacción de las necesidades locales y con una orientación en sí misma que es bastante diferente a las grandes empresas que están dominando el negocio y que además tienen pocos miramientos. Las grandes empresas, particularmente las españolas, están haciendo muchos destrozos ambientales tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, para estar haciendo los materiales que requieren desviando cursos de agua, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay que hacer un replanteamiento porque ya se ve que económicamente no funciona, energéticamente no funciona, no hay suficientes materiales. Bueno, yo creo que hay que reflexionar un poquito hacia dónde estamos yendo e intentar hacer las cosas con más cabeza, que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer de una manera muchísimo mejor, pero también siendo un poco más humilde y sobre todo siendo más cuidadoso, ¿no? Yendo con más cuidado a hacer las cosas. Doctor Turiel, en Colombia desde hace un buen tiempo se ha comenzado a hablar de un término que es bastante desconocido como llamado decrecimiento, que digamos se entiende como un modelo económico alternativo y que no simplemente el tema de llevar a la pobreza como muchos lo dicen. ¿Cómo usted encuentra esta alternativa, esta propuesta o ese modelo económico? Y yo le sumo, ¿estamos preparados los países, entre comillas, pobres de Latinoamérica para ese decrecimiento del que se habla en todo el mundo? Y si los ricos están dispuestos a aceptarlo, ¿no? Sí. Es que ese es el punto clave. A ver, el concepto del decrecimiento surge en Europa, surge en Francia hace muchos años, y el concepto del decrecimiento es un concepto solamente aplicable a las naciones opulentas de este planeta, y eso quiere decir Estados Unidos, Canadá, Europa en su conjunto, Australia, Japón, y les diría poco más, ni siquiera se aplica a China. China tiene que hacer otra cosa diferente. El concepto del decrecimiento es todas estas naciones en las que nos hemos extralimitado en nuestro consumo, que estamos consumiendo más de lo que el planeta puede proporcionar y estamos contaminando más de lo que el planeta puede absorber, tenemos la necesidad de reducir nuestros niveles de consumo de energía y materiales para adaptarlos a una realidad de sostenibilidad en la que lo que se busca es garantizar un bienestar semejante al actual, al tiempo que dejamos espacio para que otras naciones se desarrollen, por ejemplo, la suya. Entonces está claro que el concepto de crecimiento no se puede transportar tal cual al contexto de Colombia. Esto para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Ustedes tienen que mejorar todavía, tienen que hacer todavía una evolución, un progreso, un desarrollo que en parte además no pueden hacerlo justamente por la presión que hay sobre los recursos por países como el mío. Y entonces, por eso es un concepto que no, yo ya sé que esto se ha traído y yo agradezco mucho a las personas y particularmente al gobierno que han traído esta discusión a Colombia, pero hay que plantearla de una manera mucho más genérica y lo que se tiene que hablar es de sostenibilidad, y la sostenibilidad al final implica que tiene que haber una estacionalidad en el desarrollo económico, es decir, en un momento determinado el consumo de recursos, de materiales y la expansión económica tiene que llegar a un nivel del cual ya no se mueve, en el que se garantiza el bienestar de todo el mundo. Y en el fondo, cuando se habla de crecimiento, pues también hay un problema que la gente, cuando una palabra le suena, pues piensa que dice algo diferente a lo que dice, ¿no? Es como, a mí me pasa con mi suegro, ¿no? Que él oye la palabra socialdemocracia y cree que quiere decir que es social y democrática. No, es otra cosa. Entonces, el decrecimiento, cuando se habla de crecimiento, se está hablando de un movimiento políticamente organizado para garantizar el bienestar para todo el mundo en una situación de descenso del consumo de energía y de materiales, y básicamente tiene dos características fundamentales: tiene que ser democrático y tiene que estar planificado. Democrático quiere decir que todos los agentes tienen que participar, y esto incluye evidentemente la ciudadanía, pero también las empresas.
los agentes de las administraciones, etcétera, etcétera. Y hay que hablar mucho y hay que ver cómo se hace frente a esto. La otra cuestión que es importante, que es la de la planificación, tiene que ver con el hecho de que el decrecimiento para naciones opulentas, como es el caso de España y Europa en general, es completamente inevitable, porque estamos llegando a una situación en la cual los recursos ya no pueden aumentar su consumo, aunque quisiéramos no vamos a poder, porque tiene limitación física, geológica si quieren. Ya la producción de petróleo del mundo ha entrado en su curva de descenso, la del gas y el carbón entraban pronto, la de uranio está cayendo en picado, esto se sabía que iba a pasar. Es un proceso que llevará décadas, pero ya estamos en este proceso de descenso y lo que hay que hacer es adaptarse a él de la mejor manera posible, al tiempo, como digo, dejando espacio a que otras naciones se desarrollen. Y yo, por ejemplo, como se suele incidir mucho en el caso de China, mirando sus indicadores de desarrollo humano y demás, China tiene que todavía desarrollarse más. Entonces, imagínense si China todavía tiene que desarrollarse más, pues imaginen en general el conjunto de las naciones latinoamericanas el margen que aún les queda, ¿no? Nosotros tenemos que dejar espacio para que otros puedan alcanzar un nivel de bienestar comparable con el nuestro. Bien, estamos con el profesor Antonio Turiel desde España, es físico teórico investigador. Tiene un libro que se llama Petrocalipsis, pero como bien decimos, esto es Caracol Sostenible y no vamos a hacer ningún análisis ni ningún juicio político en este momento. Sin embargo, queremos precisamente traer ese decrecimiento para una nación pobre como es Colombia, en donde el presidente Petro dice Colombia ha decidido no firmar más contratos de exploración en carbón, petróleo y gas. Recientemente en estos días tenemos una gran polémica porque no quisimos ir en un muy buen negocio de petróleo y gas. ¿Qué cifras tenemos de Colombia, profesor Gustavo Yepes? Bueno, muy bien. Tenemos en Colombia que tenemos unos planes importantes. Estamos hablando para la reducción de las emisiones. Estamos esperando reducir emisiones en un 51% para el año 2030. Adicionalmente, estábamos hablando que necesitamos invertir más de 15.000 millones de dólares para la próxima década para poder conseguir más energías renovables y finalmente necesitamos más o menos aumentar nuestra capacidad instalada de energías renovables en un 300% para el año 2030. Y es la paradoja de que dependemos de combustibles fósiles todavía para conseguir los recursos para esa transición energética. ¿Dónde se deben plantear este tipo de países que necesitan esto para lograr reducir, si bien dice usted, los gases de efecto invernadero y contribuir de una buena manera con el calentamiento global? Mire, piensa en una cosa, a nivel de la Unión Europea, nosotros para instalar todos los sistemas de energía renovable que estamos instalando, estamos consumiendo combustibles fósiles, aquí o en otros sitios. Quiere decir, la maquinaria opera con diésel, la extracción de minerales, pues se utiliza mucha maquinaria que opera con diésel, para hacer el cemento se sigue usando gas natural, para hacer el acero se sigue utilizando carbón de coque, etcétera, etcétera. Entonces, aunque evidentemente su intensidad de carbono es bastante inferior a los sistemas de producción de electricidad, el otro problema que nos estamos encontrando en Europa, que ustedes aún no están, es que las nuevas renovables es muy diferente a la hidroeléctrica. Ustedes tienen buena hidroeléctrica, aunque ahora ha habido sequía estos años, ahora parece que la cosa ha repetido un poco. Pero, bueno, pues el problema de las nuevas renovables es que no es tan fácil de integrar en una red eléctrica porque es muy variable, intermitente, genera problemas de estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que se tiene que cambiar también el propio modelo de energía renovable y la manera de aprovecharlo justamente para que sea todavía menos intensiva en carbono y además para que se permita un aprovechamiento en unas condiciones de explotación que son muy diferentes a las de la hidroelectricidad o en general los sistemas térmicos como las centrales de carbón, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso de los contratos, de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos y de combustibles fósiles que tienen en Colombia, Colombia evidentemente es un país que está en una zona que va a estar severamente afectada por los efectos del cambio climático, ya lo han experimentado los últimos años. Piensen que ahora estamos en una situación que se está llamando de Niño permanente en el hemisferio norte, y ustedes ya saben que cada vez que se produce el fenómeno del Niño implica justamente un descenso de la precipitación en Colombia. En general, las franjas tropicales del trópico de Cáncer del planeta, del trópico del hemisferio norte, y esto no es bueno, no es nada bueno, también porque afecta a la agricultura, a los ríos, bueno, a la vida al final, ¿no? Y evidentemente incluso a la producción hidroeléctrica. Entonces, es del interés de Colombia, lógicamente, minimizar el consumo de combustibles fósiles si todo el mundo lo está haciendo, claro, porque si solo lo hace Colombia, pues obviamente no sirve para nada. Yo, en todo caso, con la explotación de sus recursos fósiles y en general sus recursos minerales, yo lo que les diría es que en el punto en el que estamos actualmente, yo creo que tienen que intentar minimizarlo dentro de la medida de lo posible. No siempre es posible y a veces hay que escoger caminos un poco más largos,
pero sobre todo yo creo que tienen que priorizar su interés nacional. O sea, yo creo que no tiene interés ninguno en el momento en el que estamos y dada la situación, pues eso, además de parálisis industrial que hay en Europa, en general, pues se ve que el modelo pues se está renqueando y que hay que hacer un cambio muy profundo. Yo no creo que para Colombia lo mejor sea el modelo de exportación habitual, exportador y demás. Tiene que haber cierta exportación, seguramente es inevitable, pero yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es priorizar los proyectos de desarrollo nacional y sobre todo aquellas cosas que les permitan a ustedes estar en una mejor situación de cara al futuro y además en previsión de los problemas que les va a causar, en el caso concreto de la idiosincrasia colombiana, en su país el cambio climático, ¿no? Entonces, es muy complicado decir, esto no es una cosa que se puede improvisar en un programa de radio, esto hay que pensarlo muy bien, hay que valorar todas las variables y demás, pero yo en general les diría que el énfasis se tiene que poner, sí, en una disminución del consumo, sin duda, de combustibles fósiles, pero sobre todo en que lo que se consuma sirva para el desarrollo nacional de Colombia, que en este momento debería ser la absoluta prioridad porque el concepto que hemos tenido de mercado internacional de hidrocarburos y de combustibles fósiles, etcétera, pues yo creo que está entrando en entredicho, sobre todo porque no se va a poder mantener al nivel que ha estado en las últimas décadas y porque evidentemente pues otras naciones van a tener que hacer un cambio muy importante y también es la manera de conseguir que lo hagan. O sea que sí, pero con condiciones de reducción del consumo de combustibles fósiles, sí, pero sobre todo yo creo que supeditado al interés nacional de Colombia, que no es la exportación, sino su propio desarrollo. Lo iba a despedir ya, profesor Turiel. Por supuesto, podríamos seguir dialogando con usted mucho, pero fíjese que frente a estos ejemplos que usted nos da, hay gran responsabilidad en el ciudadano del mundo, y siempre lo digo, se vuelve un lugar común para lo que decimos aquí. La responsabilidad nuestra frente a las responsabilidades de los grandes gobiernos. ¿Cómo las sopesa usted finalmente? Mire, yo creo que las acciones individuales son importantes en el sentido de que también te van a ayudar a mejorar tu economía personal y demás, pero al final son acciones más bien colectivas, son acciones de carácter político, porque yo creo que se tiene que hacer un fomento de políticas públicas que ayuden justamente a mejorar el consumo. Por ejemplo, en España el consumo de plásticos es disparatado y genera muchos problemas ambientales y evidentemente de consumo de petróleo también. Entonces yo creo que el fomento de políticas adecuadas públicas es fundamental. Piensen, sin embargo, que todas estas medidas que decimos que pueden parecer sencillas, todas ellas tienen un coste económico porque implican una disminución de la actividad económica. Entonces esto también tiene que ser pilotado, tiene que ser acompañado y tiene que darse alternativas y cambiar la manera de producir, cambiar la manera también de la gestión económica para evitar que esto genere más trastorno del que sería estrictamente necesario. Entonces, no es tan simple. Yo creo que al final tiene que haber un buen acompañamiento público, aparte de una buena disposición personal para aceptar cambios que en el fondo pues no son tan graves desde el punto de vista del día a día de las personas. Pues profesor Antonio Turiel, gran charla desde España la que hemos tenido hoy, y pretendemos desde Caracol Sostenible, con charlas como la suya, con entrevistas, pues dar un poco de ejemplo, poner algunos datos para evitar esas mismas salvajadas de las que estábamos hablando, con las que tratamos este planeta con el que estamos. Su comentario final, profesor. Pues Gabriel, quedo gratamente sorprendido pues, por toda la información que el doctor Turiel nos trae, pero sobre todo la invitación a que trabajemos de manera colectiva. Digamos, muy bien que los consumidores lo puedan hacer, pero necesitamos el compromiso de las empresas y también del gobierno para que entre todos podamos hacer un cambio significativo a estos nuevos retos que tiene el mundo. Antonio Turiel, hasta siempre y bienvenido a Caracol Sostenible en Colombia. Muchas gracias. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio en Colombia. Comer o sonar en la oscuridad, una absoluta experiencia original, que además incluye inclusión. ¿Por qué inclusión en un restaurante que pretende que los comensales vayan y lo hagan en la oscuridad? Pues eso es lo que le vamos a preguntar a Maite Soto, que es propietaria del restaurante Dans Lenoir. Maite, bienvenida a Colombia, muy buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Buenas tardes, Colombia. Bueno, ¿de dónde la idea de la inclusión que queremos tratar como un tema de sostenibilidad para hacer un restaurante?
hoy ya esto entra un poco en el día a día, ya estamos en ello poco a poco, pero el primer restaurante a oscuras abrió en París en 2004. De hecho, justo este año celebramos los 20 años del primer restaurante a oscuras, porque ya hablaremos, pero tenemos varios de por el mundo. Ah, no sabía. ¿En dónde más están? Dans Le Noir, si lo traducimos a español, es que en la noche, en la oscuridad. Diremos mejor a oscuras, o en la oscuridad. Ok, sí. ¿En dónde están los restaurantes en el mundo, Maite? Pues el primero abrió en París, luego siguió Londres, luego Barcelona, que debido al COVID tuvimos que cerrar y espero que volveremos pronto a Barcelona. Luego en San Petersburgo, Madrid. En Francia estamos en varios sitios, en Nantes, en Burdeos, en Toulouse, en Marsella, en Estrasburgo, estamos en Luxemburgo, en Bélgica, en Suiza y en Nueva Zelanda. Maite, visitar tu restaurante fue una experiencia muy interesante, pero nos gustaría saber a todos cuáles fueron esas razones que te llevaron a montar un restaurante tan diferente. ¿Y por qué con invidentes? Pues yo hago parte del grupo Dans Le Noir con mi marido y la idea la tuvo Edouard Debreuil, que hoy es el presidente del grupo, y tuvo la idea junto a Didier Roche. Es el director general del grupo Dans Le Noir y Didier es invidente, ya que él ya trabajaba en una asociación de personas invidentes, se llama Paul Guinot, y ya hacían cenas de vez en cuando para sensibilizar a la familia, a los amigos, y Didier con Edouard decidieron abrir el primer restaurante a oscuras. Con mi marido nos juntamos y ya hacemos parte del grupo. Al esperar en la entrada de tu restaurante, tuve la oportunidad de ver la llegada de algunos de los invidentes y ver el trato que fue muy cariñoso que tenías hacia ellos, mucha cercanía. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es esa relación con los invidentes y por qué es tan cercana? Bueno, igual que contigo, ¿vale? De primero me gusta mucho a la gente, luego no hay ninguna... como diría, no hay ninguna pena, sino que ellos ya hacen parte de la familia, porque realmente para llevar un restaurante como el que llevamos hay que estar cercanos, o sea que somos una familia y no puedes hacer el trabajo que hacemos sin pasión, sin ganas, o sea que ya vamos más allá que el dinero, por lo que comentabas al inicio, por la integración social, por la inclusión. ¿Vale? Ellos vienen para trabajar y insisto que los chicos son invidentes y luego si quieres hablaremos que también trabajamos incorporamos a personas sordas. La idea es de integrar a personas con discapacidad visual o auditiva en el mundo laboral y no por la discapacidad sino por las capacidades. Al final los problemas no son las personas que tienen alguna discapacidad. Al final el problema somos nosotros que no los incluimos en la sociedad. ¿Cómo notas tú que es el cambio de la gente después de que visita tu restaurante y entiende que de pronto pudo tener un chef que era sordo y que el mesero era invidente? ¿Cuál es el cambio que recibe? ¿Cómo es la persona al entrar y cómo es una persona al salir? Bueno, de primero entran todos tensos, o sea que entran con un poquito de miedo, sí. Entran con expectativas, entran sin saber lo que le espera, porque lo podemos comentar ahora, que sea por radio, que sea oralmente con alguien que tenga enfrente. Yo siempre digo que mientras que no lo vivas, es que no tienes ninguna idea de lo que te espera. La oscuridad es total y absoluta, que no entramos con un antifaz, sino que no se ve nada en el comedor, ni la punta de la nariz.
nariz. O sea que los clientes, la verdad, los comensales entran, están un poquito tensos, pero salen, wow, y ya hasta abrazan los camareros, nos abrazan. Es que es una experiencia humana, es una experiencia sensorial, es que vamos más allá que la comida, aunque se coma bien. Eso te iba a preguntar, ¿tiene alguna especialidad el restaurante? Pues no. Tenemos un chef que es muy muy bueno. Hay que entender que trabaja de primero con productos frescos y de temporada para guardar el máximo de sabor y la calidad del producto y tal. Trabaja más bien los productos para la oscuridad, o sea que no es un menú, no sé si se dice clásico, típico, no, es una cocina mediterránea, pero más bien pensada para la oscuridad. ¿Y cómo? Esto es lo que hay que entender, o sea que juega con formas, texturas, olores, sabores, hasta con los colores. Óyeme, ¿y cómo, diríamos en español, cómo ceno? Con los cubiertos, con la mano me chorreo, ¿qué hago? A Es ver, que quiero, o sea, mejor dicho, quiero ir a vivir esa experiencia algún día en mi vida, quiero pasar por esa experiencia, además de la inclusión, de poder conocer de primera mano cómo es y cómo hago para cenar si nos chorreamos cuando estamos viendo. Perfecto. A ver, de primero, la boca está en el mismo sitio, que estés a oscuras o no. De acuerdo, sí. Okay. Y luego, ¿cómo hacen las personas invidentes? De acuerdo. Ellos comen, hasta cocinan cada día, o sea que hay que pensar en su día a día, no solo tu pequeña experiencia a oscuras que durará el tiempo de una cena. Pregúntame más bien cómo hacen ellos para cruzar la calle, creo que es más complicado que para ti de llevar el tenedor hasta la boca. Pero mira ahora, te interrumpo, Maite, creo que quería llegar un poco a ese punto. Quizás a veces nos enfrentamos con algo de miedo, no sé si la palabra sea miedo, pero sí con un temor o con un respeto de algo que para ellos ya es algo de la vida normal y nosotros queremos como, quizás a veces no somos incluyentes tratándolos de manera diferente, ¿no? Hay que enfrentarse al mundo común y corriente, no sé si compartes eso. Sí, pero lo que comento siempre, lo que digo es que es una experiencia, no es un experimento. Bien, que ninguno, por ejemplo, de mis camareros guías han nacido invidentes. Algunos ya no ven nada, otros tienen deficiencias visuales, pero estamos también para sensibilizar a las personas, para decir que mañana puede ser tú o yo. Okay. Nunca se sabe. Entonces no queremos dar pena ni lástima, solo demostrar que hay otras personas que viven, ¿vale? Que son distintas, pero la diferencia ¿dónde está? Donde tú quieras ponerla. Yo soy rubia, tú eres moreno quizás, pero ellos son invidentes. Entonces la diferencia ¿cuál es? Maite. Te adaptas tú, te tienes que adaptar el tiempo de una cena, ¿vale? En la oscuridad, perfecto, pero ellos se adaptan cada día a nuestro mundo, ¿no? Sea como sea. Maite, ya hablamos un poco de cómo es la experiencia para los comensales, pero hablemos ahora de qué ha pasado con esas personas que trabajan en tu restaurante, cómo les ha cambiado la vida, cuál ha sido la experiencia para ellos. Pues ya no son invidentes, son camareros. Bien, me gusta. O sea que, por supuesto, tienen un trabajo y están valorados. O sea que a oscuras los ciegos no son quienes que pensamos que son. O sea que los ciegos al final somos nosotros, no ellos. Y no hay color de piel. No hay nivel social, no hay ni rico ni pobre, ni feo ni guapo, somos todos iguales. La oscuridad también acerca mucho más a las personas y ya ahí dependes de ellos, cuando fuera ellos dependen de nosotros. Pues qué gran lección de inclusividad la que nos están dando, porque me estoy dando cuenta que los que estamos en la oscuridad somos nosotros, en la forma en que nos acercamos a ellos. Por supuesto. ¿Sabes lo que digo también a mis clientes cuando salen? Les digo que nosotros lo tenemos todo, pero todo pasa por la vista. Cuando a ellos le falta un sentido, pues desarrollan los demás y saben tanto como nosotros sin ver o sin oír. Porque en la barra tengo una chica sorda. Y bueno, cuando llega el cliente delante de la barra y pide una cerveza, ¿cómo hace?
pues mira, se busca la vida y hay otras formas de comunicar que no sea verbal. Pues creo que nos has abierto, no solo a nosotros, sino a los oyentes de Caracol Radio, de Caracol Sostenible, nos has abierto los ojos a la oscuridad, que es algo que suena paradójico, pero es muy real. Qué bueno que esto no sea, vengan que los va a atender a oscuras un mesero que es invidente, sino vengan a vivir una experiencia, a ponernos en los zapatos de los demás y a enfrentar esto de una manera diferente. A veces los de la discapacidad somos nosotros en la manera en que nos comunicamos y nos enfrentamos con ellos. Pues ha sido un placer tenerte en Caracol, en Colombia, Maite Soto, la propietaria y socia de Dans Le Noir, el restaurante. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y la experiencia es muy divertida, aparte que es fuera de lo común. Muchas gracias y buenas noches, Bogotá. Muchas gracias y una gran lección de vida la que tenemos en Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. De lo absurdo a la reflexión, profe. Bueno, empecemos a hacer cuentas en este último programa de Caracol Sostenible que continúa nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Un saludo muy grande y un agradecimiento al doctor Hernando Parra, al rector de la universidad, por este gran espacio que hemos logrado abrir en Caracol Radio y que ya cumplirá 2 años el próximo año. Hablemos de noticias buenas, regulares, malas, de lo que fue y que nos llevan a muchas reflexiones y a muchos absurdos, profe. Bueno, Gabriel, saqué lo mejor y lo peor. A ver, sí. Voy a comenzar con lo peor. Raro en usted, siempre apocalíptico, al contrario, esperando que al final dejemos lo mejor. Eso, muy bien, profe. Entonces, estamos viendo que la sostenibilidad se está viendo envuelta en política. Entonces, hay algunos estados republicanos en Estados Unidos que están demandando a las compañías, a los fondos de inversión más importantes de todo el mundo por su compromiso con la sostenibilidad. Voy a explicarlo un poquitín más. Texas, en cabeza de ese estado, y otros 10 estados republicanos están demandando a compañías como BlackRock, Vanguard y el State Street Corporation. Son los 3 fondos de inversión más grandes de todo el mundo. Ellos son dueños de, no sé, el 5% de Amazon, 5% de Facebook, de todo lo que usted puede ver a su alrededor. Sí. Y ellos acusan a estas firmas por coordinarse y atentar contra la competencia, tratando de reducir la producción de carbono y las emisiones de dióxido de carbono con sus inversiones sostenibles. Ellos dicen que es una competencia desleal. Entonces, digamos, de una manera cada vez más, personajes como el presidente de una de estas compañías tan importantes como BlackRock, que se llama Larry Fink, de su interés por no volver a mencionar el concepto de ESG. Y digamos, es preocupante porque, digamos, las compañías que están haciendo esfuerzos al respecto se están siendo atacadas por, digamos, unas nuevas perspectivas políticas al respecto. Y eso no queda ahí, porque también Starbucks está siendo castigada por tener sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. En la actualidad, las compañías, digamos, más avanzadas en el tema ya no tienen departamentos de recursos humanos, sino departamentos de diversidad, equidad e inclusión denominados DEI. Y frente a eso está siendo castigada, quiero entender. Claro, hay un fondo que está denominado que se llama Asoria 500 Meritocracy, que busca excluir a empresas que promuevan políticas de diversidad, equidad e inclusión dentro de sus inversiones. Entonces han hecho que muchas compañías comienzan a pensar muy bien si comienzan a hacer este tipo de inversiones, este tipo de cambios de perspectiva entre sus compañías, porque pueden ser atacados por los inversionistas que son necesarios obviamente para el crecimiento del negocio. Entonces, como ustedes pueden ver, especialmente hay un término que se llama woke en Estados Unidos, que es como progresismo, que es gente que está a favor de la discriminación, ese tipo de cosas está siendo atacado, y lo más probable es que en el próximo año podamos ver, junto con el gobierno nuevo entrante de Estados Unidos, ya un ataque mucho más fuerte de, digamos, perspectivas mucho conservadoras en Estados Unidos y que vayan a irnos hacia atrás en esos temas. Son políticas que más que conservadoras son segregacionistas y que quiere identificar grupos raciales y que los quiere separar, incluso expulsar del país. Sí, entonces eso es bastante preocupante porque esos son esos pasos que yo le decía que vamos uno para adelante pero tal vez 2 para atrás. Sí. Las compañías también están como teniendo ciertos pasos hacia atrás. Coca-Cola es acusada por abandonar silenciosamente su objetivo de un 25% de envases reutilizables. La compañía se ha comprometido públicamente
por utilizar envases reutilizables en un 25%, es decir, volver a las botellas de vidrio y a las tradicionales que teníamos. Sin embargo, dicen investigadores y activistas en Estados Unidos que desde el 2022, cuando se hizo este tipo de propuestas, han comenzado, incluso las borraron ya de su página web, y lo que están haciendo es campañas para el reciclaje, que si bien les parece interesante el reciclaje, no es la solución a lo que ellos se habían comprometido. Tienen un compromiso de un 1 a 1, de un 100% de botellas recicladas por botellas que estén utilizando y fabricando. Pero están olvidando las botellas reutilizables y lo borraron de su página web, todo parece indicar. Entonces invitamos a Coca-Cola que siga con ese liderazgo que ha mostrado, que aquí nos mostró incluso en el programa en algún momento, señor, sí. Al respecto de lo que estaban haciendo para dejar de contaminar los océanos y el mundo en general. También la crisis climática se agrava y el 2024 fue el año más caliente registrado en la historia de la humanidad. Sí. Digamos, no hemos podido bajar ni una pequeña parte de un grado, como hemos dicho en este programa. La temperatura media global en noviembre fue de 1,62 grados superiores a los niveles preindustriales, que eso eleva pues la media anual de una manera importante. Digamos que estos datos muestran que este año es casi seguro que será el más cálido registrado, porque digamos falta los datos de diciembre, pero ya solamente un mes. Lo que están diciendo es que ahora no podemos confirmar con total certeza, porque falta, como les decía, el último año, pero eso significa que no se haya cumplido el Acuerdo de París, pero sí que es más urgente que nunca podamos o que tengamos cada vez más medidas para reducir las emisiones y controlar la generación de este aumento del clima. Finalmente, noticias malas. El Banco Mundial afirma que erradicar la pobreza para el 2030 es una meta inalcanzable. Sí, de ya acuerdo. No lo podemos alcanzar, digamos, no es una sorpresa, esta noticia no es una sorpresa, pero ya está confirmada. Bueno, profe, dígame algo bueno, porque es que ya me dejó usted desanimado, hombre. Bueno, vamos con buenas noticias dígame también. Que hay una luz al final del túnel y que el túnel no lo construimos nosotros, sino no lo terminamos nunca. No lo terminamos, sí. Muy bien. Sí. Bueno, también hay buenas noticias. Digamos, frente a esta situación, por ejemplo, que acabamos de ver del aumento de la temperatura, vemos como en mayo China logró un hito muy importante, fue generar el 44% de su electricidad a partir de fuentes renovables. ¿Por qué es tan importante? Porque China es el mayor emisor de CO2 en todo el mundo, incluso por encima de Estados Unidos. Es en donde tienen que estar, países donde tienen que estar los grandes cambios. Cualquier cosa que muevan desde China, desde la India, desde los Estados Unidos, por supuesto que va a afectar realmente de gran manera el comportamiento del calentamiento en el mundo. Claro, y esto redujo una cuota de carbono mínimo histórico del 53%. Bien. O sea que es una muy buena noticia. Falta mucho más, pero si bien digamos, no firmen los pactos, sí ve uno una preocupación de todos modos y un movimiento que estén haciendo. Y ahora que son líderes en los carros eléctricos, también tratan de hacerlo sobre energías limpias, aunque podemos tener todo el debate que queramos qué va a pasar con los desechos de esto, que es una industria que apenas estamos descubriendo. Tenemos también el Reino Unido con expansión importante de energía eólica. Podemos hablar de Alemania e incluso Egipto de una inversión importante en hidrógeno verde. También hay otra buena noticia, el nuevo Green Deal de la industria, el plan de la Comisión Europea, que fue aprobado en junio de 2024, tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 55% para el 2030. Y Europa de lejos es la región del mundo que más comprometida está con esto, con todos sus planes. Pero no se queda ahí, porque también Estados Unidos, pese a lo que parece normalmente, también sacaron algo que se llama el nuevo Green Deal de Estados Unidos, que es una resolución que se compromete a reducir las cuotas de carbono y a comenzar a tener un país mucho más sostenible. Esta fue como una especie de resolución que fue presentada por una congresista y por un senador en Estados Unidos para tratar de mitigar el cambio climático y la eliminación de la desigualdad económica que se está presentando pues, en su país. También Canadá sacó un impuesto al carbono que comienza a tener resultados en este momento. El 1 de abril de 2024 el impuesto aumentó de $65 canadienses a $80 por tonelada, lo que ha hecho que cada vez la gente lo piense cuando está contaminando. Australia, adopción de agricultura regenerativa, mejorando la salud de los suelos y capturando carbono directamente. Finlandia ha introducido materiales de construcción sostenibles como la madera laminada cruzada para reducir su huella de carbono. Islandia
tiene una compañía que se llama Climeworks, que está capturando directamente las emisiones de CO2 y las está enterrando en la tierra. Y finalmente pues estamos viendo que cada vez más podemos ver cómo países como Noruega está evitando que sigan explotando con gas y petróleo el Mar del Norte, que son compromisos que necesitamos. No solamente tenemos que comprometernos nosotros, otros países tienen que hacerlos. La Casa Blanca decidió pausar la explotación de gas natural licuado, especialmente en el norte del país y en Alaska. Y podemos ver ejemplos también como el tema de Juan Manuel de entretenimiento sostenible. En el evento del Running 20 kilómetros de Bruselas, en Bélgica, canceló el patrocinio de una compañía que se llama Total Energies porque los activistas lo veían como una especie de greenwashing, como lavado de imagen. Ahora, profe, frente a entretenimiento, fíjese que usted que se inauguró en un sitio que es absolutamente ecológico y sostenible, el Vive Claro, durante este año, y tuvimos muchos conciertos con buscando menores emisiones de carbono, menor contaminación auditiva, empresas dedicadas a reciclar absolutamente todo lo que tuvieran ahí, plantas de energía eléctrica precisamente para estos conciertos. Eso cuando nos quedamos en entretenimiento. Yo le abono también en Noticias Buenas de este país. Incluso tuve la oportunidad de participar como como moderador de un panel sobre energía eléctrica y las perspectivas de la energía eléctrica. Estaban los gremios de la energía eléctrica, del gas, de centros de estudios, y dije, este gobierno es el primero en hablar de gran manera de transición energética. Me brincaron, no es el primero, ha venido desde otros gobiernos. Les dije, no, este gobierno lo viene haciendo con gran ahínco, y si hay algo que ha sido coherente, desde cuando estuvo el Gustavo Petro en el Movistar Arena, reconociendo que había ganado y celebrando que había ganado la presidencia de Colombia, estuvo hablando de transición energética y lo ha venido haciendo. De ahí a que las políticas sean las adecuadas es otro punto de discusión, pero que tiene una conciencia grande sobre lo que debe ser una transición energética es importantísimo. Si es responsable, si es duradera, si son con las políticas adecuadas, podemos discutirlo de lado y lado, pero sí creo que hay un movimiento o hay un momento de país que se fija en eso antes de iniciar alguna obra, y también lo tienen como política de Estado. Veo, como lo decía también hace unos programas, que en las visitas que tenemos de La Luciérnaga y de Caracol Radio, de Prisa Media por las regiones, hay un gran compromiso de los alcaldes, gobernadores, por chiquita o grande que sea su ciudad, de conocer los objetivos de desarrollo sostenible, de apuntarle a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que también tenemos que ser positivos de lo que puede estar pasando en nuestro país. Que falta, siempre va a faltar, pero también tenemos un camino por recorrer, y creo que programas como este, dentro de lo que queremos mirarnos siempre el ombligo, como lo hacíamos hace 8 días, pues hace parte de ayudar a llevar esa evangelización, pero de buena manera, no de dictar una cátedra, sino de convencerlos más bien, o de convencernos todos de que hay caminos diferentes a lo que estamos haciendo hoy para tener un mejor futuro. Gabriel, indiscutiblemente lo que usted estaba mencionando, digamos, ese compromiso de nuestro país en general, tanto del gobierno nacional como de las compañías, incluso de los ciudadanos, como usted lo está mencionando, es importante, incluso es más destacado que en muchos otros países de todo el mundo, y eso, digamos, tenemos que celebrarlo. Pero yo creo que en este momento del año donde se va a terminar, donde cada vez tenemos propósitos nuevos, cada uno quiere adelgazar, quiere tener un mejor estilo de vida para el próximo año, ir al gimnasio y demás, ahorrar, ese tipo de cosas, es importante que esos propósitos de sostenibilidad no se nos queden en esas buenas intenciones como generalmente pasa, ¿ok? Entonces yo creo que eso es un momento para que pensemos, para que reflexionemos, que los compromisos que tengamos para el próximo año frente a la sostenibilidad no se queden solamente en buenos propósitos, sino sea un compromiso real de todos nosotros por lograr tener un mundo mucho mejor para el 2025. Bueno, feliz año para todos ustedes, que terminen de pasar un gran año. Muchas gracias a Juan Manuel Durán en la producción periodística durante este año. Feliz año para usted, profe, también. Un abrazo muy grande. Qué honor poder compartir y poder aprender de usted y de una cátedra tan importante como la de la Universidad Externado de Colombia. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, con sostenibilidad. Así que nos vamos muy contentos. Pero sí, volvemos el 4 de enero ya con ustedes, iniciando un nuevo año de Caracol Sostenible. Feliz tarde. Feliz año para todos.